Ahora nos situamos, cuando son las 12:28, en un proyecto de índole actoral, teatral. Es el Laboratorio de Investigación y Formación del Actor. Las siglas son LINFA. Y el creador de este laboratorio, no solamente el coordinador, el director, sino también el ideólogo, está aquí con nosotros. Es Ayrton Fernández Jr. Hola, Ayrton. Hola, buen día, buenas tardes. Gracias por la invitación, por estar aquí. Un placer tenerle con nosotros, Ayrton. Usted es de Brasil. Sí, he nacido en Brasil. Y bueno, viví en Portugal durante algunos años. Tengo doble nacionalidad por mi abuelo que nació allí y ahora vive en Tenerife. Bueno, pues nada, estupendo. Y usted en su país natal, en Brasil, gestó lo que yo he descrito como el Laboratorio de Investigación y Formación del Actor. ¿Esto qué es? ¿Cuándo surgió? ¿Y por qué lo ideó? Bueno, esta experiencia creativa surge después de una residencia artística que realicé en Dinamarca, con el Odeon Theatre, dirigido por Eugenio Barba. Y me fui a Brasil y me integré a la Escuela Internacional de Antropología Teatral, que es también dirigida por Eugenio Barba, y es una escuela internacional de teatro que reúne actores, bailarines, músicos de Asia, de India, de Bali, de Europa, de Brasil. Es una experiencia riquísima, siempre con un foco en la investigación del trabajo del actor. Nos interesa entender este misterio que es la presencia del actor en escena y cómo técnicamente se puede experimentar esta calidad especial de presencia que llega al espectador, al sentido del espectador. Entonces, esta es siempre nuestra búsqueda, digamos, para entender qué pasa y trabajar eso con los actores. ¿Un actor nace o se hace? Bueno, yo creo que se hace, pero hay que tener una conexión previa, digamos, ¿no? Hay que tener una conexión, un interés. Si hay un interés verdadero, si hay algo que le encanta a asistir a un espectáculo, si hay una experiencia emocional que en infancia, por ejemplo, yo me interesé por el teatro cuando fui a acompañar a mi padre, que era actor, y ellos hacían unos ruidos de caballos como en el cuerpo, ¿sabes? Así en el cuerpo, mira qué cosa más interesante, se puede hacer caballos haciendo con el cuerpo. Entonces desde ahí quedó esa experiencia, quiero hacer eso. Y lo ha hecho. Estamos haciendo. Cuidado con lo que desea, sí, Ayrton. Sí, estamos haciendo. Vamos a ver, Ayrton, ¿qué se considera un buen actor o una buena actriz? ¿En qué radica? ¿Qué es lo que nosotros como espectadores debemos mirar para decir, pues sí, es un buen actor o actriz? Mira, los griegos, de donde viene nuestra experiencia occidental del teatro, pensaban en un actor que era un actor total. O sea, este actor que tiene una conciencia de su cuerpo escénico, de cómo se movimenta en escena y la conciencia que tiene el actor de estar en este momento mágico, que es a servicio de decir algo. Y conectar con el espectador. Y entonces, Ayrton, ¿en qué medida un director puede manipular o alterar la esencia de ese actor o actriz? Porque claro, dirigiéndole, a lo mejor el actor se tiene que conformar con lo que está establecido en el guión y con las directrices del director, pero lo que le sale o lo que le nace es reflejar a su personaje de otra manera. Sí, lo que nace es siempre algo que viene del actor, de su experiencia, de su interés, de su vida, de qué quiere decir. Siempre, claro, bajo una conducción del director, cuyo rol es indicar la dirección. Pero hay que siempre preservar un espacio de creatividad del actor. Es que se sabe que hay directores que son como muy exigentes, ¿no? Y que quieren repetir la toma una y otra vez hasta que salga como él la tiene concebida en su cabeza. Entonces le dan muy poco margen de acción al actor o a la actriz. Es verdad, eso pasa particularmente en el cine, ¿no?
Yo he estudiado cine también en Argentina, en Barcelona y en Portugal también. Y tuve alguna experiencia en el cine. Eso pasa cuando un actor tiene una escena que está grabando, que está filmando, y ahí se repite. Pero lo que pasa es que en el cine los ensayos no son muchos. Às vezes el actor recibe el guión poco tiempo antes de ir a la escena, ¿no? En el teatro nós tenemos un poco más de tiempo para ensayar, para dialogar, para entrar en contacto con el actor, para que el actor pueda escuchar calmamente lo que quiere el director y como que construir un pensamiento común, diverso, pero común. Me permite dos ejemplos que todos más o menos conocemos, de dos actores que a mi juicio, bueno, me dejan con la boca abierta cuando veo esa película. Una, además, la han echado hace poco en la televisión, es Robert Redford, en una película en la que él está en el mar, es un náufrago, se titula en español Cuando todo está perdido. Realmente ahí no hay diálogo, él no habla, creo que dice 2 palabras en algún momento, todo es acción, todo es su desesperación por sobrevivir. Es una película que no necesita ser hablada, sino ser simplemente ejecutada, vivida. Y el espectador está con él naufragando también en el mar. Es increíble esa película y para mí ese actor Robert Redford. Voy a buscarla, ¿eh? Bueno, y luego hay otra película que también la he visto recientemente, si me permiten, es la del Padrino. Sí. La primera, sí, con Marlon Brando. Bueno, Marlon Brando. Un clásico del cine, un actor maravilloso. Maravilloso. ¿Consideras que es un actor maravilloso? Maravilloso. ¿Sí? Maravilloso, sí. Muy temperamental, ¿no? Eso dicen pero que era muy comprometido con la sociedad. Siempre comprometido. Siempre me acuerdo del momento que él, para defender las comunidades indígenas de los Estados Unidos, fue nominado a un Oscar. Por esa película, la del Padrino. Sí, y ganó el premio. No me acuerdo si fue por esta película, creo que sí. No me acuerdo ahora. Fue por esta película, creo ¿no? que sí. Fue una amerindia. Una amerindia. A buscar el premio en protesta. Mira qué maravilla es la posición de un actor perante la sociedad. Claro. La responsabilidad que tiene un actor en proyectarse más allá de la pantalla, ¿no? Sino como ser humano. Pero en esta película en concreto, realmente no tiene mucho protagonismo. Aparece un poquito y poquito. O sea, un poquito a lo largo, hacia la mitad, se acaba muriendo, hay que decirlo. Pues Quiero decir que no tiene un papel muy destacado, pero cuando aparece es que se come la pantalla. Es una cosa increíble. Y esto es la presencia. La presencia del actor. Esta calidad de presencia que impacta a nosotros de esta manera, ¿sabes? Y cuanto a las palabras, hay un director, no me acuerdo ahora qué director dijo eso, dijo que, mira, John Ford, mira, si tenemos que hacer una película que haya palabras, tiene que hablar, escriba una carta. Escribe una carta. Eso me recuerda a La gata sobre el tejado de zinc, que también la he visto recientemente con Paul Newman y Elizabeth Taylor, que no paran de hablar todo el tiempo, bla. Yo digo, madre mía, es difícil, qué locura, ¿no? Sí, es difícil, qué locura para aprenderse el guión, es increíble. Sí. Y cuando depende el texto, si es un texto de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que hay un placer también en estas palabras, claro. No seamos tan radicales, así, no, palabras no, pero claro, la imagen, el cuerpo y lo que se pone en escena tienen un poder. Más allá de las palabras. ¿Y usted qué le dice a los que se conforman los talleres que usted realiza? Que por cierto va a hacer uno que lo vamos a anunciar. De hecho, su presencia aquí hoy en la mañana con nosotros en Radio Suradeje es precisamente para hablar de un taller que va a impartirlo usted junto a una profesora de expresión vocal que se llama Ekaterina Farrington. Sí. El taller va a ser tanto en inglés como en español. Sí, exactamente, en inglés y en español. En colaboración con el Ayuntamiento de Adeje y con la Asociación Cultural Damslingar. ¿Dónde va a ser el taller? El taller será justamente en la comunidad, esta asociación internacional que es Damslingar. Es una experiencia multicultural. Por ahí tenemos personas que son españoles, rusos, ucranianos, italianos, brasileños. Entonces, una experiencia multicultural. Y está aquí en Playa Paraíso, la Asociación Internacional de Damslingar, y vamos a hacer allí el taller
que empieza el próximo domingo, entonces todavía hay tiempo para apuntarse. Será una experiencia inmersiva muy potente porque, mira, tenemos este domingo y más el próximo final de semana para contar una historia, para preparar una historia teatral. Y el resultado de esa experiencia inmersiva se presentará aquí en la Sala Contemporánea. ¡Qué teatro magnífico! Ya lo ha visto, Ayrton. Por Dios, sí, estamos ahí mirando. ¡Qué sala más simpática! ¡Qué maravilla! La acústica. Para un actor o alguien que está sobre las tablas es importantísimo que se proyecte su voz. Pues, y el equipo del teatro, el equipo técnico, las personas del ayuntamiento, siempre dispuestas a colaborar, a estar juntos, a solucionar cuestiones. Pues de eso se trata nuestro trabajo, de colaborar y de apoyar sobre Muchas todo gracias. El arte y la cultura. Ayrton, ¿en qué se va a centrar el taller? Porque aquí veo un subtítulo que dice Entre dragos y dragones. Pues sí, llegamos a eso, ¿eh? Lo que hicimos para este taller, ¿no? Hicimos una investigación sobre los cuentos míticos de Canarias. Entonces vimos primero una cosa que me parece muy interesante. Ni todos están de acuerdo, pero muchos académicos, importantes académicos, dicen que lo que está emergido hoy, las Islas Canarias, provienen de la antigua Atlántida, que el continente estaba aquí. Entonces, partimos desde ahí, ¿sabe? De una historia muy antigua de Atlántida. Y aquel momento, digamos, siempre hacemos una versión de las cosas, ¿no? Entonces, Atlántida fue destruida porque la sociedad ahí estaba corrompida, ya no se podía más. Entonces Zeus, el dios Zeus, decidió que Atlántida debería empezar de nuevo. Entonces estamos de alguna manera relacionados con el momento así que estamos viviendo, ¿no? Estamos en una sociedad que necesita cambios, que necesita ser más colaborativa, que necesita ser menos egoísta, que necesita pensar menos en sí mismo y mirar un poco para los otros. Entonces cogemos este punto, empezamos la historia desde ahí, y ahí hablamos de la presencia de los guanches aquí, hablamos de San Borondón, que que magnífico, que existe una isla que aparece y desaparece, que ni todos pueden ver. Y esto es magnífico, O sea que, digamos, esa es la base, los cimientos para levantar una historia y escenificarla, ¿no? Y luego, es decir, lo van a hacer durante todo el taller, que durará una semanita, por lo que veo. Este 2 de junio, que es domingo, ahí trabajaremos desde las 9 hasta las 10 de la noche. Tenemos poco tiempo. Inmersivamente. El próximo final de semana, 7, 8 y 9. Empezamos el viernes a las 7 de la tarde, porque ahí las personas trabajan y todo, ¿no? Y el sábado y domingo, otra vez inmersivamente de 9 a 10 de la noche. Y ahí el 16... venimos a hacer nuestro ensayo general aquí en el teatro y presentamos a las 8 de la noche, de la tarde-noche, para el público, ¿no? Entonces, se va a levantar la historia, los diálogos también, o sea, la temática, las hipnosis, los diálogos, ¿no? Sí. Los personajes. Pocas palabras, ¿eh? Pocas palabras. Mira. Mucho de movimiento, de danza, de movimentación corporal, de expresión vocal, y cantamos. Pocas palabras. ¿Y música? Palabras. ¿Va a haber música? Sí, cantamos juntos. Bueno. Y para llegar a eso de dragos y dragones, ¿no? Sí. Hay el drago, que es un símbolo identitario de las Islas Canarias, ¿no? Sí. Entonces, cogemos esa historia que es, mira, la diosa Hera. Aquí antigamente, desde Platón, pensaba que era Atlántida y pensaba que aquí existía el Jardín de las Hespérides, el famoso Jardín de las Hespérides, que era por aquí. Y había gente que salía viajando buscando el jardín. Y la historia cuenta que la diosa Hera puso un dragón para cuidar de una manzanera, el árbol de las manzanas. El manzano. El manzano. Y allí había manzanas de oro. Y quien cogiera esta manzana tenía la inmortalidad. Mira qué cosa. Entonces, claro, todos querían coger la manzana de oro para tener la inmortalidad. Y Hera puso un dragón allí para que nadie cogiera las manzanas, ¿no? Entonces, mira, un momento, hay una lucha con el dragón porque alguien intenta coger las manzanas. El dragón, la sangre del dragón cae por el suelo y desde ahí se origina el árbol del dragón. Pero entonces la historia ya está conformada, ya está hecha, sí, ¿no? Estamos, vale.
Claro, con un espacio preservado para que los actores puedan crear junto con nosotros. De acuerdo. Pero como tenemos mucho poco tiempo, ya vamos a empezar con una delineación muy clara. Muy clara, porque si no se pierde mucho tiempo y no tenemos tiempo que perder. Pues sí. Ayrton, usted va a ser el director. Sí. Sí, soy el director del proyecto en general, aplicando esta experiencia del Linfa, y el director de movimiento en escena, el director de los actores. Vale, ¿no? vale. Y si se encuentra con alguien que asista a este taller y resulta que es tímido, que le da vergüenza, que le da corte, que no sabe si es capaz de hacerlo, ¿cómo le quita usted esas ideas? Luego se sentirá bien. Al momento se sentirá bien relacionándose con las otras personas, sintiendo que tiene la libertad de experimentar, que tiene la libertad de se relacionar con los otros, que tiene la libertad de cantar, de bailar, aunque no sea bailarino, aunque no sea cantor, pero sí que se sienta libre. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia del entrenamiento físico y vocal para modular y construir la presencia escénica del actor? Mira, nosotros vemos la voz como una extensión del cuerpo. La voz y el cuerpo están siempre integrados de tal manera que eso proyectado al espacio impacta, cambia la atmósfera del espacio. Entonces estoy aquí hablando en un tono que es para comunicar con las personas, explicar, pero yo podría aquí cambiar mucho los tonos, ¿no? Yo podría hablar así, yo podría decir, mira, voy a aquella pared ahí. Podría, y eso viene de mi cuerpo, no viene simplemente de las cuerdas vocales. De las cuerdas vocales. No viene de aquí. Todo bueno, viene, yo digo, Ayrton, porque usted sabe que mi trabajo tiene mucho que ver con la voz, obviamente. Claro. Yo digo que la voz humana es casi un milagro. Sí. Es casi un milagro. O sea, el organismo humano es, bueno, para estudiarlo, es de una complejidad increíble y desde luego todavía falta mucho que descubrir. Pero en cuanto a la voz humana, es que es aire que de momento vibra, es sale. Una maravilla. Y se escucha. Maravilla. Se escucha y como que diría así, que crea una energía en el espacio. Claro. Crea una atmósfera en el espacio, ¿no? Es poderosa, es un instrumento poderoso la voz. Con ¿no? la voz se puede hacer reír, se puede motivar, se puede hundir, se puede hacer llorar. Así es. Es increíble, ¿no? El poder que tiene la voz. Es y en la escena, sobre todo en el teatro, porque usted es más hombre de teatro, ¿verdad? Sí, verdad. Más que de televisión o de cine. Sí, verdad. ¿Qué diferencia hay para usted entre el teatro, el cine y la televisión? Es un lenguaje, ¿no? Son dos lenguajes. El teatro tiene una calidad que ninguna otra arte tiene, que es el acto en la presencia del espectador. Estamos allí siempre en vivo. En vivo, está allí. El cine está muy bien, a mí me encanta el cine, pero ya es algo que se materializa en el tiempo y allí se queda en el tiempo. Aunque muchas películas van más allá del tiempo, ¿no? Porque y tal. Pero el teatro tiene esa calidad, ¿no? Estamos en presencia del espectador. Se la juegan todo. Todo. Y todo puede pasar. Todo puede pasar, pero entonces la capacidad de improvisación tiene que ser importante, ¿no? Sí. Y el estar al tanto de todos los elementos que hay en la escena, ¿no? Porque no solamente es uno con el público, es uno y mi compañero y mi compañera. ¿Puedo contar una historia muy rápidamente? Yo siempre me acuerdo de esa historia cuando se habla de eso. Venga, anécdota. Hubo un actor brasileño muy, muy lindo, muy importante, que se llama Procopio Ferreira. Y él, padre de Bibi Ferreira, que es una otra actriz brasileña estupenda, él se fue hace algún tiempo, con casi 100 años, pero una vez que pasó con él, mira, él estaba en escena con otro actor, y ahí él tenía que matar a alguien con un revólver, ¿no? Y el contrarregra, que es la persona que maneja los elementos de escena, se olvidó de poner el revólver en el sitio que él tenía que coger, ¿no? Entonces cuando fue y abrió, no estaba ahí. Y él miró al otro actor, y los actores se comunican mucho por la mirada. Por la mirada, ¿no? Entonces
el otro actor vio que pasaba algo diferente. Entonces, Procopio Ferreira se fue aproximando del otro actor y le dio ¿cómo se dice? Una patada. Una patada. Y dijo, y el actor, ¡pum!, cayó y murió. Y él dijo, bueno, mi zapato estaba envenenado. ¡Qué ocurrencia! Esa es la capacidad que el actor tiene con su presencia, con su capacidad de estar presente, consciente en la escena, solucionar una cuestión como esta. Claro, porque pueden ocurrir eso, una cuestión de olvido o de despiste, pero ¿y si se le va lo que tiene que decir de la cabeza? Si se queda en blanco, ¿no? O si se pone muy nervioso. Es el gran miedo de todos los actores. Como que tenemos pesadillas con eso. ¿De verdad? ¿Con quedarse en blanco? Sí, con quedarse en blanco. Más que incluso que le entre en la risa o la tos o un estornudo le pique la nariz. En general no pasa, ¿eh? No pasa porque no sé qué es un misterio. Uno ya viene estornudado de casa. Es verdad. Pero sí, lo de quedarse en blanco, no, en blanco a mí también me pasa. Sí, se me va el santo al cielo, que se dice en España, se me va el santo al cielo y bueno, siempre nos quedará algún recurso, ¿no? Pero... ¿Y tiene pesadillas con eso? ¿Así? ¿Qué le voy a decir? Ayrton. ¿Y cómo se prepara usted para una función, por ejemplo, ahora lo que van a empezar y luego que lo van a escenificar en el auditorio, en la sala contemporánea? ¿Cómo prepara a su equipo, a su elenco actoral a la hora de salir a escena? ¿Qué les dice? ¿Cómo les motiva? Primero, la conciencia de que estamos todos en el mismo barco. Estamos todos juntos sirviendo a algo, que es la comunicación estética y placentera con el espectador. Entonces, desde ahí partimos, desde ahí vamos y desde ahí cumplimos nuestra misión, digamos, ¿no? ¿Y usted lo vive entre bambalinas o con el equipo de sonido o entre el público? Cuando usted visualiza la escenificación, ¿dónde se coloca usted para evaluarlo? Mira, especialmente esta experiencia, porque el Linfa desde 25 años se adapta a las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, en esta edición del Linfa, que tenemos muy poco tiempo para hacerlo, tenemos todo listo, el escenario, todos los músicos, todas las músicas, toda la programación, de los ejercicios con los actores, de manera que cuando los actores vengan ya se sientan claros, siempre preservando un espacio de creatividad para los actores, pero de tenermos líneas muy claras de lo que vamos a hacer para aprovechar el tiempo lo mejor que podamos, ¿no? Pero usted se sitúa, cuando les está mirando, ¿dónde los mira? ¿Desde un lado, desde el backstage, o desde el público, o desde... ¿A los actores? Sí. Bueno, el director es el primer espectador. Entonces tiene doble rol, ¿no? Doble papel. Doble papel, ambos doble rol, ¿no? Está bien. Él tiene que pensar, por ejemplo, yo cuando voy a dirigir algo, yo asisto a los ensayos de diferentes lugares de la platea para garantizar que todos van a tener una experiencia más allá de estética, técnicamente interesante, porque hay que ver todo lo que pasa. Entonces, asisto los ensayos de varios lugares en el teatro, ¿no? Ese es un lado. Hay una dualidad ahí, porque yo tengo también que ver la escena, los actores y trabajar con ellos. Entonces, es como que el director transita entre esos dos papeles, ¿sabes? Uf, cuánto nervio, ¿no? A mí me encanta. Esa emoción. ¿Le gusta? Sí, a mí me encanta. Sí. A mí me encanta, sí. Y le gusta estar digamos, detrás. Detrás, sí. Dirigiendo. Sí. Yo empecé como actor, ¿sabes? Fui un actor de la Universidad Federal de Bahía, había una compañía allí. Hubo un concurso para actores en Brasil, un único. Y yo pasé en este concurso como actor, ¿no? Mira. Y trabajé con la compañía durante un tiempo. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo me quedaba en escena admirando a los actores.
vi así, a veces perdía, porque me encantaban los actores, como me encanta hasta hoy, ¿sabes? Entonces yo decía, no puede ser. Yo tengo que trabajar en backstage. No. Yo no he nacido para ser actor, he nacido para ser director. Y encima director formador, director teatral, de movimiento escénico y coordinador de este laboratorio que usted ha creado desde el año 1999. 25 años. 25 años lleva usted al frente del INFA, el Laboratorio de Investigación y Formación, que ahora llega aquí, a DG, en este proyecto tan interesante que comienza este domingo. Si alguien se quiere apuntar, ¿dónde puede acudir, Ayrton? ¿Puedo dejar un teléfono aquí? Venga, vamos. Bueno, 643-578-293. Me llama y hablamos. También está la información, permítame decir, en adg.es/cultura. Ustedes ponen en Google Laboratorio de Investigación y Formación del Actor, ADG, y ahí aparece. Hay un link allí en la página del ayuntamiento que puede entrar directamente y registrarse allí. Si tiene alguna dificultad, me llama y hablamos y ya está. Me gustaría, por favor, Ayrton, antes de acabar, que ya el tiempo nos pisa los talones, que ponga en valor la figura de Ekaterina Farrington, que va a ser profesora también. Sí, Ekaterina es una actriz que se especializó en el trabajo vocal. Su formación es en Inglaterra, en el Reino Unido, y hace años ha creado una metodología de trabajo de la voz que viene del corazón, de la voz que viene del sentimiento, y de esta voz que se integra al cuerpo y se proyecta. Entonces, Caterina es una presencia muy importante. Gracias, Caterina, por estar con nosotros. Un saludo, Ekaterina. Bueno, pues Ayrton, gracias también a usted por venir, explicarlo, por su grata conversación, por compartir con todos nosotros en la radio municipal de ADG. Y ustedes, señoras y señores, lo han escuchado. Si quieren, pues compartir también, aprender en este camino de la mano de Ayrton Fernández, pues seguro que lo van a pasar muy bien, van a aprender, van a tener una experiencia diferente, ¿no? Les aseguro. Exacto, multicultural, vamos a recalcar esto, y de la mano de este director e investigador de las artes escénicas, Ayrton Fernández Jr., con él nos vamos a despedir. Ayrton, para finalizar, ¿qué querría decir? Muchísimas gracias a Radio Sur, a colaboración con el Ayuntamiento, a Zamlingar, a esta equipo que está trabajando en esta edición del INFA, a las personas que ya se registraron. Entonces, estoy seguro que vamos a tener una bellísima experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues Ayrton, que vaya todo muy bien. Saludos a la familia de Donchen, lo pronuncio. Dzogchen. La comunidad internacional Donchen de Zamlingar. Sí. Es porque son palabras tibetanas, ¿sabes? Por eso. Bueno, pero se me ha entendido, ¿no? Sí, claro. Gracias, Ayrton. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida ya entramos con la despedida.